buenas tardes, buenas noches, amigos de Tonautas, comunidad inteligente que nos ven. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Bien, Sergio, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu teleauditorio. ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. La semana pasada nos vio mucha gente en el programa y por eso nos animamos a invitarte otra vez. Nada más en YouTube tuvimos como 30 y tantos mil, más TikTok y más Facebook. A lo mejor sí les llegamos a los 50,000 personas que nos acompañaron, que es algo, ¿no? Qué padre, qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto poder pues, platicar de muchos temas que a veces parecieran ser menores, pero que de alguna manera está afectando seriamente a México y sobre todo que tiene una repercusión todos los días, no solamente en el ánimo de la gente, sino también en la calidad de vida. Oye, Javier, comentaba el otro día con Javier Lozano que pareciera que todos los puntos se están uniendo, Sergio Carmona con Mario Delgado, las filtraciones de los hijos del presidente, lo que dijo ahora recientemente de las maletas de dinero, Carlos Navarrete. O sea, todo parece ser claro o más claro ahora que Morena es un equipo de gente perversa que es algo así como más que delincuencia organizada, porque todo está confabulado para saquear al erario público y para permitirle a los malos seguir operando en este país. Totalmente de acuerdo. Fíjate que es precisamente como lo estamos viendo, ya los puntos se están uniendo, no solamente es el alto grado de corrupción, la complicidad con los grupos criminales, la operación que se está llevando a cabo, cómo intervienen directamente en las campañas, cómo se cubren entre ellos, cómo presionan, cómo atacan, cómo utilizan las instituciones para ir contra los adversarios, cómo atacan a los medios de comunicación y a los comunicadores, coartando la libertad de expresión, no a todos, porque hay quienes se mantienen firmes. Y yo lo que he mencionado, Sergio, es que Morena pasó de ser un partido político a convertirse en una organización criminal. Hoy en día es el brazo político de los grupos criminales. O sea, no solamente operan el desvío de recursos públicos, inflar obras para desde ahí desviar recursos para enriquecerse, no solamente los programas sociales que ya vimos por ahí, que las tarjetas las hacen perdedizas, supuestamente porque realmente cobran ese dinero. Estamos hablando de 50,000 millones de pesos, de acuerdo a los números que en su momento daba a conocer don Carlos Ursúa, que en paz descanse, el exsecretario de Hacienda, y que no son temas menores, ¿no? Porque, o sea, imagínate todo ese dinero en manos de quién está, se está utilizando para qué. Bueno, seguramente el bolsillo de muchos de las gentes que operan en Morena, pero otro de los datos aquí interesantes es cómo estos también están utilizando áreas del gobierno federal para hacerse de recursos, pero en aras de hacer eso, tienen que compartirlo con quién crees, con los grupos criminales. Y me refiero precisamente al tema del contrabando del huachicol. De acuerdo a los números que se han dado a conocer, investigaciones que se han hecho, en los últimos 5 años estamos hablando de que no han ingresado a Hacienda por el impuesto del IEPS, que debe de ingresar por las aduanas del país o por los puertos marítimos donde también hay aduanas. Estamos hablando de 414,000 millones de pesos hasta el mes de agosto del año pasado. ¿Y cómo se saca este dato, Sergio? Pues mira, en Estados Unidos, para poder tú exportar un hidrocarburo, se tiene que registrar ante la autoridad hacia dónde va, ya sea México o algunas otras partes del mundo. Y sabedores que Texas es el estado que más exporta hidrocarburos para que se consumen acá en México, pues se tiene un registro, pero también hay un registro en aduanas y la Secretaría de Energía. ¿Y qué crees? Cuando tú ves esas exportaciones de Estados Unidos e importaciones de México, pues simplemente no cuadran. Hay un diferencial
de litros, de millones y millones de litros que se exportaron a México y que no aparecen en los registros de Estados Unidos. Y cuando esto los conviertes tú en impuestos, en IEPS, asciende a 414,000 millones de pesos. Estás hablando de cerca de, para ponerlo en su justa dimensión, 2 trenes Maya. O sea, ¿de qué? O sea, imagínate, son miles de millones de dólares. El problema que hay es que para que estos puedan operar de esa manera, tienen que operarlo con los grupos criminales, especialmente en la frontera. Entonces, no solamente no están ingresando esos recursos al gobierno federal o Hacienda, que es obviamente dinero del pueblo. No, comparten ese diferencial con los grupos criminales, fortaleciendo a los grupos criminales, esos mismos que se dedican a delinquir, a extorsionar, a secuestrar, al tráfico de migrantes, tráfico de blancas, entre muchas otras cosas. Entonces, sí es sumamente perverso, porque gran parte de este dinero se fue también a las campañas políticas de Morena. Por ahí, este señor, ¿cómo se apellida? De Mauleón, hizo sí, increíble. Hizo un trabajo periodístico de primer nivel donde pues ya no estamos hablando de si fue un testigo protegido, que si es alguien que de alguna manera es un testigo colaborador, no. Estamos hablando de una funcionaria o militante de Morena de alto nivel. Fundadora que da a conocer el modus operandi no solamente de las tarjetas que no se entregaban especialmente a las personas de la tercera edad y se quedaban con ese dinero, lo cobraban y con eso utilizaban ese dinero para las campañas, sino que también habla de las maletas de dinero que le llegaban para la campaña en el estado de Sinaloa y donde el delegado, pues ¿quién crees que era? Américo Villarreal. Que también agarraba dinero de ahí y que de ahí después financió parte de su campaña. O sea, ve la perversidad, ¿sí? Y ahora sí, el crimen político autorizado. ¿Por qué digo crimen político organizado? Porque son organizaciones criminales políticas autorizadas. Porque tú y yo sabemos que en este país los negocios jugosos y más grandes que se tienen, pues no se dan sin el consentimiento. ¿De quién crees? Pues sí, el presidente. Oye, Francisco, pero... Y ahí aparece Mario Delgado, ¿eh? Sí, claro. Bueno. Que en todas las investigaciones que se llevan a cabo, aparece Mario Delgado como el orquestador también, junto con Américo Villarreal y este señor Carmona, que fue asesinado en San Pedro García, cómo hicieron la operación. Pero esto se mantiene, ¿eh? O sea, cambió de mano, pero ellos siguen operando lo que viene siendo el contrabando del huachicol y la operación pues, para las campañas que seguramente se está usando para estas campañas federales. Francisco, tú y yo nos enteramos porque pues andamos en estos medios, tú más evidentemente, de estas cosas que han pasado por años, pero en este momento, como te decía, al abrirse de tal forma esta cloaca increíble, que comprueba todo lo que nosotros sabíamos o en parte, pero ahorita ya lo estamos viendo y ya se filtran por muchos lados y todo es evidente. ¿Tú crees que Américo Villarreal, y es una pregunta fuerte, vendió su alma al diablo para ser gobernador? No creo, estoy convencido. Y hay varios testimonios, hay videos de personas dando a conocer que este señor pactó con los grupos criminales, hay evidencias, hay fotografías donde aparece con delincuentes, parte de los grupos criminales. Está el caso de los marinos, has de recordar, desaparecidos que han querido evitar ese tema, pero muy especialmente cuando tú ves que Tamaulipas pasó de ser uno de los estados más seguros del país, de acuerdo a informes del mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y no es porque yo haya sido el gobernador, es la realidad. Actuamos con firmeza, con determinación.
actuamos en consecuencia, combatimos a los grupos criminales, preparamos a nuestras policías, modificamos la ley, sacamos órdenes de aprehensión, trabajamos de la mano con 7 agencias de Estados Unidos y dimos resultados. Ahí están los resultados. Dejamos a Tamaulipas entre los 5 estados más seguros del país. Ahora ves un cambio radical. Nuevamente, Tamaulipas entre los estados más violentos del país, donde ves que los criminales se extorsionan, se secuestran, andan como Juan por su casa por las carreteras, que por cierto, no hay manera que los grupos criminales puedan operar en Tamaulipas sin la complicidad de los grupos criminales como lo hacen hoy en día, por muchos motivos, y uno de ellos es por el sistema de inteligencia y de videocámaras que se tiene. Cerca de 5,000 videocámaras en todo el estado, por las carreteras, arcos, 25 estaciones seguras cada 50 kilómetros. No hay manera que estén haciendo toda esa operación sin la complicidad de la autoridad. Esto demuestra que no solamente pactó, sino como tú acertadamente lo dijiste, entregó el Estado y hoy en día pues ya es parte de él. No, y aparte sabemos que Tamaulipas es muy complicado gobernarlo por su forma, para empezar. Situación geográfica. Nuevo Laredo es increíblemente... Hay regiones en un estado. Sí, pero dime una cosa, porque me lo comentaba algún amigo, y yo soy testigo, porque sabes que yo soy de Tampico, y tengo amigos allá, familia, etcétera, y estoy convencido de que se pacificó el estado. Pero dime, en tu periodo de gobierno, ¿qué pasó en Miguel Alemán, por ejemplo? Que me dicen que nunca se acabó. Sí bajó los niveles de violencia, pero nunca se acabó de controlar esa ciudad. Déjame decirte, esta es una zona algo compleja, y más que Miguel Alemán, estás hablando de cerca de 2 kilómetros, hay un lugar que se llama Los Guerra, okay, donde tiene muchas entradas, o tiene brechas que llegan de Nuevo León, y era la ruta muy especialmente para el tráfico de migrantes. Okay. Entonces, al haber en Ciudad Mier una área que maneja ahí el ejército, que por cierto la construyó el gobierno del estado con recursos del estado, un cuartel militar, se puso de una manera estratégica. Eso no fue en la administración. Nosotros sí le dimos seguimiento a otras obras que requería ahí ese cuartel militar, pero se le llama como el guardarrayas, vaya. De ahí operaba un grupo criminal y de ahí otro, y se disputaban ese lugar porque entraba gente por el área de Nuevo León. Acuérdate que Tamaulipas pues tiene la parte fronteriza, pero está pegada con Nuevo León, y llegó un momento donde el tráfico de migrantes usaban la zona metropolitana para desde ahí poder distribuir a los migrantes a Ciudad Acuña, a Nuevo Laredo, a la Frontera Chica, etc. Y esa era la disputa que se tenía de esa área. Y no solamente eso, tiene otra cualidad. Y digo cualidad porque es una situación única, que ahí es donde la parte del río Bravo es más baja y permite el tráfico de indocumentados, entre otras cosas. Entonces, ahí es donde se daban los conflictos, al grado que en 3 ocasiones, cuando hubo serios problemas, yo fui personalmente, no mandé al secretario, no mandé a un encargado, fui personalmente a Miguel Alemán en varias ocasiones a exigirle al gobierno federal que tenía que actuar en consecuencia, y le estaba explicando yo el por qué, cómo se estaban dando la situación, que si había un cuartel militar ahí, que si había un retén cerca de ahí, que no era posible que se estuvieran dando esos enfrentamientos. Es por eso que llegamos a la conclusión de tener que actuar nosotros en consecuencia con el grupo de fuerzas especiales, al grado que lo pusimos precisamente en esa zona. Allá es cuando se frenó gran parte de esta situación que se dio para evitar que los ciudadanos fueran los afectados. Y no me creen a mí, pregúntenle a las familias. Sí, pero te digo... No, te lo digo porque es muy cómodo para los políticos hablar y hablar y hablar. No. Aquí esto es en base a resultados, Sergio. Todo lo demás es politiquería. Y en Tamaulipas dimos resultados. Sí, y cuando me preguntan a mí, ¿hay manera de restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho? Les digo, estoy convencido. Porque mira, es muy grande
la fuerza del Estado mexicano. Tenemos capacidades de recursos humanos, tenemos equipos tácticos, tenemos inteligencia, tenemos todo el armamento y todo lo necesario para combatir a los grupos criminales. Es cuestión de voluntad política, de actuar con firmeza, apegados a la ley y utilizar todos los recursos legales al alcance de un presidente de la República, como ya lo manifestó Xóchitl Gálvez, que va a utilizar para poner orden y regresarle la seguridad a las familias en México. Entonces, por supuesto que estoy convencido, lo hicimos en Tamaulipas, y por supuesto que esto se puede replicar en gran parte del país cuando hay voluntad política, porque no es la lucha de un hombre o de una mujer, es la voluntad política y sobre todo la confianza que se tiene que generar con la ciudadanía cuando estos se dan cuenta que la autoridad va de veras. Esa es la gran diferencia. Oye, Francisco, y luego pareciera ser que la vida le cobra a los cobardes su cobardía. El presidente, ¿cuántas veces no puso las vallas en Palacio Nacional porque le daba miedo que se manifestaran tanto que fueran a entrar? Hoy, ya no sé exactamente lo último que pasó, pero rompieron una de las puertas de Palacio Nacional. Una de las puertas de Palacio. Uno de los miedos del presidente que seguramente los normalistas por el se le caso materializó. De Ayotzinapa, de veras que es algo, pues no recuerdo ya haber visto una situación de esta naturaleza. Sabía que había habido otras manifestaciones a sexenios anteriores, pero que llegaran a estos extremos, pues esto es parte pues prácticamente de los compromisos incumplidos, de las falsedades, de las mentiras, de los engaños que precisamente se están viendo reflejadas como lo que pasó el día de hoy. Pero tú crees, y lo comentamos ahorita un poquito fuera del aire, que es imposible encontrar qué pasó en Ayotzinapa. Pues más allá de ver qué imposible, yo creo que es un tema de voluntad, ¿no? Uh-huh. Hay muchas versiones, hay personas inocentes, bueno, yo no quiero prejuzgar mucho menos, hay personas en la cárcel para querer desviar la atención de la realidad, como es el fiscal o ex procurador general de la República, Murillo Karam. Entonces, te pones a pensar y tú, bueno, pues ¿de qué se trata eso? Dicen que hay personas en la cárcel, dicen que hubo omisiones, pero no hay un dato que demuestre que realmente hubo omisión, y por otro lado, dicen, pues ya no nos dio el tiempo para poder investigar. Yo creo que es un tema de voluntad política y que se dé a conocer la realidad. Lo que sí te puedo decir es que esa manifestación es producto de un incumplimiento que se tuvo, que fue una de las principales banderas que se utilizó por parte de Morena durante más de 6 años. Oye, esta pregunta le voy a empezar con una analogía, pero es fuerte y yo sé que aguantas tú Yo aguanto, vara. Ahí te va. Te voy a hacer la analogía. Y tú sabes que tengo una casa en McAllen y alguna vez mandábamos fumigar la casa y la persona que iba regularmente fumigaba que para termitas, cucarachas, qué sé yo. Y le decíamos, oye, pero no se exterminaron las cucarachas. Dice, no se exterminan, se controlan. Ya no las vas a ver, pero por ahí siguen, no sé. Entonces, la delincuencia en México se controla nada más, no se extermina. Te voy a poner el caso de Tamaulipas. Lo que tú hiciste fue controlarla y luego ya que se relajaron las medidas que tú impusiste, pues volvieron a salir las cucarachas. Lo que hicimos fue combatirlas. Uh-huh. Combatimos, por supuesto, en base a una estrategia. Primero fortalecimos las instituciones que estaban prácticamente desmanteladas, desde la Procuraduría, ahora Fiscalía General de Justicia, a nuestros policías, reclutamos nuevos policías, depuramos a nuestros policías, construimos la Universidad de Seguridad y Justicia, la única de las mejor en el país, donde los preparamos, tratamos, les dimos los mejores sueldos, los capacitamos adecuadamente y luego hicimos una estrategia que modificamos leyes. En Tamaulipas, el tema de la extorsión, el tirar las punchallantas, que ahorita los ves en todos lados en el país, y el halconeo, los pusimos como delitos graves. Eso permitió que la autoridad pudiera actuar. Pero otra de las cosas que hicimos también es sacar órdenes de aprehensión por el fuero común.
no por el ámbito federal. Y tú no ves, y no vas a ver a los gobernadores, especialmente de Morena, sacar órdenes de aprehensión por el fuero común. Es que es delincuencia organizada. Por supuesto que es delincuencia organizada, pero cometen delitos del ámbito del fuero común, como es extorsión, secuestros y homicidios. Y es ahí donde nosotros actuamos en contra de todos esos grupos, y tengo que decirlo porque así fue. Trabajamos de la mano con un programa denominado Se Busca, con 7 agencias de Estados Unidos. Esto nunca se había dado en la historia de México, entre un gobernador y 7 agencias de Estados Unidos, 6 de ellas federales y una que viene siendo el Departamento de Seguridad de Texas. Y lo que se logró ahí, Sergio, es algo que yo sigo mencionándolo e insistiendo. Algo que no se compra con ningún dinero del mundo: la confianza. Porque nadie te va a confiar en información si no sabe que realmente estás combatiendo la delincuencia. Eso es lo que nos dio resultado, al grado que capturamos a 19 de los más violentos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? A ver, aquí no hay tregua contra los violentos. El único acuerdo es que no hay acuerdo y vamos contra todos, pero por supuesto que concentras las principales acciones en los más violentos, en los que están generando más problemas a la población, y es como nos dio resultado, pero también contando con instituciones de seguridad pública sólidas y firmes que nos permitieron combatirla. Eso es como hoy en día escucho a nuestra candidata, su plan de trabajo en materia de seguridad pública va muy encaminado en ese sentido, y no tengo la menor duda que no solamente va a ser eficiente, sino que ella tiene la voluntad para aplicarlo y podernos regresar a algo pues que hoy en día queremos en todo México, que es la paz, la seguridad y la tranquilidad, y que el miedo, pues que el miedo cambie, pero que cambie para los delincuentes, los que están delinquiendo, los que están extorsionando, los que están asesinando, los que están violando la ley son ellos. Simplemente aplicando la ley, y eso es algo en lo que a mí me entusiasma mucho, ver que la gente ya está despertando y que sí se está dando cuenta que hay manera de poder resolver esta situación de violencia que se vive en el país. Va a costar tiempo, muchos recursos y muchos sacrificios, pero tenemos con qué. Y cuando yo digo eso es porque veo a nuestra candidata echada para adelante para sacar adelante el tema de seguridad en nuestro país. Oye, ¿qué opinas esto que a mí se me hace perverso cuando oigo a Claudia Sheinbaum en Guanajuato echándole la culpa de la violencia al gobernador, que es panista, cuando debería ser un trabajo conjunto, porque la que pierde la población? O sea, pónganse de acuerdo gobierno federal y gobierno estatal y resuélvame la bronca. No me digan que uno es culpa de otro y de otro. El problema en Guanajuato es gravísimo, pero también en otros estados. No debiera ser un tema de partido, ni siquiera de campaña, ¿no? Fíjate que a mí me llama mucho eso la atención también, porque cuando se capturó a uno de los principales, o al principal delincuente de ahí de Guanajuato, pues fue con una orden de aprehensión estatal, no fue federal. Ojo, ¿qué te demuestra ahí? Que por supuesto que hay voluntad del gobierno del estado de actuar en consecuencia. Ahí hay muchos delitos federales, por supuesto que tiene que haber mucha coordinación y comunicación, y sobre todo voluntad para entre ambas fiscalías actuar en consecuencia contra los grupos criminales, y sobre todo mucha inteligencia, mucho más inteligencia, más que la fuerza del Estado, que es muy fuerte, que sí la tenemos, contamos con ella. Es más trabajo de inteligencia, y yo creo que en Guanajuato, si bien es cierto que se han generado serios problemas, es producto también de los grupos que de alguna manera pues están tratando de controlar esa zona, porque es prácticamente el centro del país, es un centro de distribución. Claro. Esa es la realidad. Sí. Entre ellos también el tema de huachicol y robo de huachicol, entre otras cosas. No, y me abre la puerta para esta reflexión. Cada estado tiene su propia problemática. Tú lo lograste con éxito en Tamaulipas, pero no quiere decir que va a funcionar igual en Veracruz, o en Michoacán, o en Guerrero. Estoy de acuerdo contigo. Inclusive cuando estaba yo como aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, yo les mencionaba que se tiene que hacer un traje a la medida para cada uno de los estados. ¿Por qué? Porque el comportamiento de los grupos criminales es similar, pero nunca va a ser igual. Por una sencilla razón.
¿Cuáles son los incentivos? No es lo mismo el caso de Michoacán, que tiene el tema de extorsión, el cobro de piso, por el limón, el aguacate y el puerto de Lázaro Cárdenas, a un estado como Yucatán, donde allá, no, pues a lo mejor sí se disputan, hay algo, el pepino de mar, pero no hay trasiego de droga, no existen incentivos para los grupos criminales. No es lo mismo el caso de Chiapas, que por supuesto es el tema de los migrantes, el tráfico de drogas o de movimientos que se pueden dar entre Guatemala a México, entre otras cosas, a un estado fronterizo como Tamaulipas, que cuenta con 17 cruces fronterizos, que cerca del 50% del comercio que se da con Estados Unidos pasa por territorio tamaulipeco, que tiene 5 aeropuertos internacionales, que cuenta con 3 puertos marítimos, pues por supuesto que no va a ser igual. Entonces tiene que ser un traje a la medida, dada el comportamiento y circunstancias que se tienen de los grupos criminales. Lo ubicas. Por eso se requiere mucho trabajo de inteligencia y hacer un traje a la medida, y como bien ya es una de las propuestas de nuestra candidata, poder llevar a cabo y contar con un grupo de fuerzas especiales para cada uno de los estados para tener las capacidades de poder enfrentar este problema que hoy en día tiene no solamente preocupado, sino ocupado a gran parte de los mexicanos. Oye, Francisco, esto también me llama mucho la atención, y obviamente yo nunca he estado en el gobierno y seguramente no voy a estar, o no sé, pero muchas de tus decisiones, y eso sí me consta porque me lo has platicado tú y la gente académica aquí en Houston, muchas de tus decisiones no es de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca las quisiera tomar por sus pantalones. Es basado en la recomendación de técnicos, científicos, académicos, que le hubieran dicho al presidente: no le conviene hacer una refinería ahí, cómprese varias en Texas, no le conviene hacer un tren en la península de Yucatán porque no es rentable, deje el aeropuerto. Cuando tú estuviste gobernador, ¿cómo viste esa situación? Tus decisiones a veces son políticas y tienen que ser porque eres político, pero muchas veces son técnicas y así deberían ser. Fíjate que yo me rodeé de un grupo de asesores, gente muy capaz, Guillermo Valdés, y lo puedo decir porque me han permitido que lo diga, Guillermo Valdés, Alejandro Hop, que en paz descanse, Marilena Moreira, Tony Payán, un académico de Rice University, entre otras personas que estuvieron ahí tomando las mejores prácticas que se habían llevado a cabo. Entonces sabíamos que teníamos que depurar a nuestra policía. Necesitábamos cerca de 5,000 policías, cosa que casi logramos tener. Necesitamos una universidad, tenemos que darles una mejor capacitación, entrenamiento. Les dimos becas para sus hijos, les dimos seguro de vida, seguro de gastos médicos, un trato donde no solamente dignificamos el trabajo de nuestros policías, sino que ellos se sentían arropados. Construimos las mejores instalaciones de seguridad del país. Los complejos de seguridad que se tienen en Laredo, en Reynosa, en Matamoros, en Victoria, en Altamira, son de los mejores del país. Donde ahí vivían nuestros policías, donde ahí tenían una estación de gasolina para que no se arriesgaran a salir de ahí, área de entrenamiento, de convivencia. También construimos 25 estaciones de seguridad, porque siendo Tamaulipas el estado de mayor movimiento de tráfico, pues por supuesto que necesitamos garantizar la seguridad en nuestras carreteras. Ahí es donde nacen las estaciones TAM, o estaciones seguras, que es un modelo que se debe replicar en todo el país. Ve el problema que estamos teniendo en todo México con el robo del autotransporte. Pues déjame decirte que en Tamaulipas llegó a ser, en mi último año, el estado más seguro del país del transporte de carga. No lo digo yo, lo dice la Cámara de la Industria del Transporte de Carga, Canacar, en sus datos que ellos tienen y estadísticas. Entonces, todo eso no fueron ocurrencias del gobernador, fue agarrar a los mejores
y tomar las mejores decisiones. Por supuesto que hubo algunas otras que fueron decisiones personales de un servidor, que por ejemplo, no sé cuántos gobernadores lo hagan, pero yo di mi teléfono celular, el personal, no el del secretario de seguridad, no el del secretario de gobierno, el del fiscal, el mío. Más que les pedía yo a la gente, ¿saben qué? Por favor, no me llamen, manden de mensaje, pero para que sea puros temas de seguridad. ¿Sabías tú, Sergio, que en 6 años jamás recibí un mensaje de broma, de algún insulto, porque lo tomaron a bien? Entonces, yo me daba cuenta de muchas cosas que pasaban en el Estado, porque la ciudadanía se convirtió en mis ojos. Y yo les decía, no me digas tu nombre, no necesito que me digas, nomás dime qué es lo que está pasando. Hay gente armada, está pasando esto, y no sabes cuántos casos resolvimos. Entonces, esas son decisiones que tomé yo en lo personal, pero que generaron, una vez más, confianza. Y cuando me mandaban, me decían, oye, ¿de verdad es usted gobernador? Digo, claro que soy yo. No me digas tu nombre, nomás dime qué está pasando. Entonces, eso me ayudó muchísimo a generar confianza y a trabajar también de la mano con las mesas ciudadanas de seguridad y justicia, que son empresarios, comerciantes, profesionistas, de veras, hombres que están y mujeres comprometidas con su estado, que nos reuníamos con ellos una vez al mes, depende de las necesidades, para hacer la evaluación de lo que estaba sucediendo. Una vez más, se generó mucha confianza, y si teníamos algo que corregir, pues aquí no se trataba del ego personal de nadie, es, oye, está pasando esto. Está incrementando el robo aquí, vimos grupos criminales operando acá. Entonces, todo eso nos ayudó muchísimo a poder tomar las mejores decisiones, hacer los ajustes necesarios y poder lograr llevar a Tamaulipas a convertirse entre los estados más seguros del país. Lamentablemente ya no podemos decir lo mismo. Llegó un gobernador pues, vinculado con los grupos criminales y comprometidos con ellos, y pues los resultados están a la vista. Oye, eso de otra vez de Américo es que es increíble, y me lo comentaban hace meses, tú lo sabes desde antes. Me dice, mira, aquí recibió de este grupo, de este, dice, hasta de los del mercado de la Merced en la Ciudad de México, recibió dinero. O sea, fue increíble. Entonces dice, como recibió de tantos lugares dinero, pues no va a poder cumplirles a todos. Entonces va a quedar mal con muchos, y eso está pagando ahorita. Por eso nadie fue, ningún gobernador de Morena fue a su toma de posesión, a su informe de gobierno, y por eso ni siquiera el presidente lo está apoyando. Y después es una verdadera desgracia, y más ahora que salen ya evidencias documentadas de recibir maletas de dinero para financiar sus campañas. Pues lo que va a suceder, yo espero que no solamente las denuncias que ya se han presentado y algunas otras que se están presentando, sino que también esto trae consecuencias con nuestros vecinos del norte, porque tú sabes que son estados que de alguna manera están afectando seriamente el tráfico de drogas, la fabricación de fentanilo, entre otras cosas que están afectando a ambos lados de la frontera. Y sabemos que hay investigaciones también del lado americano, y lo que necesitamos es que pues ya no haya más impunidad. Se tiene que actuar en consecuencia. De lo contrario, Sergio, pues las cosas van a seguir como están. Y yo creo que hoy como nunca se tiene que hacer una gran reflexión y entender que sí estamos enfrentando un narcogobierno, que estamos enfrentando situaciones complejas y difíciles, pero que sin embargo somos por mucho más la gente de bien, y que se va a ver reflejado porque lo estoy viendo, lo estoy sintiendo en el ánimo de la gente, y sobre todo que se va a ver reflejado este próximo 2 de junio. Yo estoy convencido de ello, estoy plenamente convencido. Es lo que quería es lo que quería que nos compartieras, ese optimismo, porque de repente hay muchas voces que dicen que ya ganó Claudia, que ya está todo cantado, y yo lo que igual comparto contigo, de que veo mucha gente que está en contra de Morena, que se da cuenta de todo. Es que no es que lo diga yo, tú, por todos lados está saliendo la mierda de este gobierno, y eso no puede ocultar, a pesar de que las redes, mucha gente no las consulta todos los días, pero si no le llegó por Latinus,
le llegó por Facebook, le llegó por sus vecinos, sabe que no hay medicinas, sabe que no hay agua, por ejemplo, en la Ciudad de México, sabe que se han dejado hacer tantas cosas y no creo que tenga posibilidades Claudia de ganar esa presidencia. Estoy de acuerdo contigo. Fíjate, se me está acabando la pila, no me voy a conectar. Conéctame la pila, por favor. Fíjate que han querido generar esa percepción de que no, pues ya están ganados. Si ya están ganados, ¿por qué no siguen atacando? ¿Por qué atacan a nuestra candidata? ¿Por qué siguen utilizando las instituciones para ir en contra de los opositores? ¿Por qué quieren callar a los comunicadores? ¿Por qué no dicen la realidad? ¿Por qué quieren ocultar lo que está pasando en el país? ¿Por qué siguen utilizando recursos públicos para sus campañas y para sus mítines? ¿Por qué lo siguen haciendo si ya están tan ganados? Ellos saben perfectamente que las cosas ya cambiaron, que la esperanza ya cambió de lado. La esperanza ya está de este lado, de aquellos que queremos un México en paz, un México de oportunidades, un México seguro. Entonces, por supuesto que están preocupados porque saben que hoy como nunca la gente ya está reaccionando y está reaccionando para bien, y cada vez es más la gente que cree firmemente en que Xóchitl va a hacer la diferencia. Vamos a sacar adelante estas elecciones, vamos a sacar a la Ciudad de México. Estoy viendo el comportamiento en otros estados de la República con una población bastante grande como viene siendo Veracruz, que definitivamente también vamos a ganar, y en sí todo eso se va a ver reflejado. Es por eso que están bien nerviosos, por eso es que están doblando la apuesta, por eso es que siguen los ataques, por eso es que siguen las difamaciones, las calumnias. Ahora se hacen las víctimas diciendo que no, que hay una campaña contra ellos y que son bots. No, no son bots, se llaman ciudadanos libres, que están simplemente expresándose que ya no están de acuerdo con este gobierno y quieren que las cosas cambien para bien. Por eso es que están tan asustados. Tú, Sergio. Oye, el argumento de Xóchitl, que yo puedo estar de acuerdo en parte con una gran cárcel de máxima seguridad. Luego, el contraargumento de Claudia, ellos lo que quieren es la guerra. A ver, ayúdame a destrozar este argumento de Claudia. La guerra. Pues no se puede tener guerra con quien él es parte de él. Ellos son parte del problema. Hay que entender que Morena es parte, es el brazo político del crimen organizado. ¿Cómo le puedes llamar guerra cuando utilizas los instrumentos que se tienen a tu alcance legales para garantizar la seguridad del pueblo de México? Déjame decirte algo, Sergio. Hay que recordar que el monopolio de la seguridad en este país lo cuenta con él el Estado mexicano, se hace federal, estatal y municipal. Nadie más. Entonces, es ahí, y especialmente el gobierno federal, quien tiene que llevar a cabo las estrategias. Ella hace una propuesta de una cárcel de máxima seguridad para que los grupos criminales y estos que están hoy en día encarcelados no sigan operando desde las cárceles. Que se entienda bien, que viene con mano dura, que viene a actuar en consecuencia y que no le tiembla la mano. Entonces, eso de guerra se me hace un verdadero absurdo. Guerra es la que estamos viendo hoy en día en todo el país, porque hay partes del territorio nacional donde se están disputando los grupos criminales que ellos mismos fomentaron, que ellos recibieron dinero para financiar sus campañas, y como están comprometidos, pues no los pueden combatir. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los ciudadanos, la gente de bien, que lo único lo que quiere es que los dejen trabajar, que puedan sembrar, que puedan levantar sus cultivos, que puedan ir al rancho, poder tener el comercio, poder tener tu empresa, que no te estén pidiendo extorsiones como el sector maquilador, el transportista, entre muchos otros. Esto es un serio problema que está dando el país y de eso no hablan. ¿Y sabes por qué no hablan? Porque no es que no puedan combatirlo, no solamente no pueden y no quieren, son parte de él. Ellos son parte del problema. Por eso es que desvían la atención diciendo es que quieren guerra. No, lo que queremos es paz. Pero esa paz se va a conseguir aplicando la ley, no con abrazos, actuando con toda la fuerza del Estado mexicano y garantizar la seguridad de las familias en México. Y eso es lo que va a suceder a la llegada de Xóchitl Gálvez. Qué barbaridad. Pero otra pregunta, Francisco, ¿por qué a mí esos temas
son temas de escándalo. A mí sí me inquietan, a pesar de que vivimos en Estados Unidos por lo pronto, pero sí me inquietan y tengo amigos y familia en México y no me quitan el sueño exactamente, pero sí me despierto y puta, ahora qué pasó, ahora lo de la puerta, mañana a lo mejor va a ser otro escándalo, pero ¿por qué mucha gente no le da la importancia que deba ser? Te decía que nos vieron probablemente 50,000 personas la semana pasada, yo me gustaría que este programa lo vieran 100,000, la otra semana 200,000, etcétera, pero la gente en México no parece importarle tanto. Hasta que nos llegue la lumbre, es cuando la gente reacciona, pero yo sí estoy viendo el despertar de todo un pueblo, ¿eh? Sí los veo, lo vimos con la marea rosa, que hay que darle el crédito que se merecen. El gran cambio, el 2 de junio, lo va a dar el pueblo de México, más allá de los candidatos, y que hay muy buenas propuestas. Yo en lo personal le apuesto a la fuerza de la ciudadanía que se va a reflejar el 2 de junio. Hay mucha inquietud, hay mucho voto escondido ahí que teme, por un lado, a perder lo que ya está recibiendo en los programas sociales, y por otro lado, por los serios problemas de inseguridad o presiones que están generando los gobiernos de Morena. Entonces, todo eso se va a ver reflejado el 2 de junio. Primero por los programas sociales, porque nuestra candidata firmó un documento con sangre, con su sangre, sangre de mujer valiente, que los programas siguen. Entonces, la gente debe estar tranquila en ese sentido. Pero por otro lado, también les está diciendo, pero también vamos a impulsar el desarrollo económico. También te voy a apoyar a ti, joven, no solamente para que termines tu escuela, sino que para cuando salgas tengas oportunidades de un trabajo, que regrese la confianza, la inversión, el desarrollo. No hay mejor manera de combatir la pobreza que generando riqueza, que generando inversión, empleos, desarrollo. Entonces, yo entiendo que vemos que hay mucha, o se sentiría que hay mucha apatía, pero a la vez yo sí veo que se está desdoblando un gran interés de la gente, porque sí está dimensionando que ya no estamos muy lejos de eso que nos decían, es que se puede convertir en un Venezuela. Espérame tantito, camina como pato, hace como pato, es pato. Esto es lo que están haciendo. Ha pasado este gobierno de ser un gobierno, fíjate bien, intolerante a propuestas, e intolerante a escuchar recomendaciones de sus mismos secretarios, intolerante a cualquier crítica. Pasó de intolerante a ser un gobierno autoritario. Por mis calzones, ahora si hago lo que yo quiera, violo la ley, violo la Constitución, me someto a los gobernadores, a la oposición, voy con ellos. Entonces pasó de ser de intolerante autoritario a querer instaurar una dictadura. Hace meses me criticaron diciendo, pero ¿por qué usas ese término? La dictadura, pues recuerden cuál es la propuesta. Prácticamente acabar con el poder judicial. Y si tú ves en el diccionario el término dictadura, te vas a dar cuenta que gran parte de lo que dice ahí es precisamente lo que quieren instaurar hoy en día este gobierno de Morena. ¿No me lo creen a mí? Es más, chequenlo en Google y se van a dar cuenta. Entonces, ese es el peligro, que es real. Y la gente ya está reaccionando, ya está dando cuenta y saben que sí hay manera. Por eso están tan inquietos los que dicen que ya están ganados. Saben que la gente ya despertó y que esto se está reflejando en la participación, más allá de candidatos, y con mucho respeto lo digo, yo también soy candidato a diputado federal, y a las propuestas, sino al entender que lo que está en juego va más allá de una elección, Sergio. Lo que está en juego es el futuro de toda una generación, y no va a ser una lucha ideológica, porque la quieren vender, entre partidos de izquierda o de derecha. No. O que va a ser una elección entre buenos y malos, entre clases sociales. No. Va a ser una lucha entre democracia y dictadura. La democracia
que es la que te permite nuestras libertades, la que nos permite generar confianza, inversión, desarrollo, seguridad, o la dictadura, que ya todos sabemos se pierden nuestras libertades, que ya las estamos perdiendo y que someten a otros poderes como lo están queriendo someter y convertirnos en una de las dictaduras como ya vemos, ya no muy lejos de aquí, porque cada vez se deslumbra más ver esa situación que se vive en Venezuela, y que definitivamente no lo queremos ver. Y no lo queremos ver, Sergio, porque esto viene a deteriorar la calidad de vida de los mexicanos, viene a empobrecer más a la gente, viene a afectar directamente la educación, viene a afectar la confianza, viene a afectar la inversión, el desarrollo, todo lo que queremos para México, entre ellos la seguridad en nuestro país. Todos leímos y vimos las declaraciones de Carlos Slim, que básicamente le echó la culpa de lo que pasó en la línea 12 a Claudia Sheinbaum, como que dejó de alumbrar hacia ese lado, y la hora de Ricardo Salinas recientemente, semana, que le echó al presidente. Esos también son signos de esperanza para que pues, el gran capital a lo mejor ya no va a apoyar a la 4T, si es que alguno lo apoyó. Más allá de apoyar o no, yo siento que están viendo la realidad. ¿A qué te puedes dedicar? Puede ser el empresario más encumbrado, un comerciante, un agricultor, un ganadero. Está siendo afectado por este mal gobierno, que no solamente ha incumplido, sino que está generando todas las condiciones precisamente para el deterioro de la calidad de vida de las familias en México. Menos inversión, menos desarrollo, menos empleo, más violencia. A ver, es el sexenio más violento en la historia de este país. Ya cerca de 180,000 muertos a consecuencia de las políticas de este gobierno, complicidades de este gobierno con los grupos criminales. Entonces, más allá de apoyar o no los empresarios, sus intereses y su vida familiar, que es lo más sagrado que tenemos, están siendo afectadas, que vienen siendo nuestras libertades, nuestra seguridad. No hay nada más, no hay nada más sagrado después de la vida que nuestra libertad y nuestra seguridad. Esa ya está en riesgo, Sergio. ¿A qué te puedes dedicar? Ok, dinero. ¿Y para qué quieres dinero si el día de mañana te pueden matar o te pueden secuestrar en un fuego cruzado? ¿De qué te sirve el dinero si no tienes la libertad de poder salir por las carreteras de tu país? ¿De qué te sirve el dinero si no vas a poder estar tranquilo cuando salen tus hijos en la noche y estás con el Jesús en la boca a ver si llegan sanos o salvos? No sé si me explique. O sea, más allá del ámbito empresarial, económico, ya están viendo estos el gran deterioro y las afectaciones, porque ya no es escuché por allá, no, ya es un vecino, ya es un conocido, ya es un familiar el que está siendo víctima de este mal gobierno de muchas formas. No sé si tú, cuando eras pequeño en Reynosa, ¿verdad? Sí. Salías en la mañana con tus amigos, y sí, no existían los celulares, y a lo mejor te ibas a casa de un amigo a jugar fútbol, a otro, a Los Quemados, y regresabas cuando estaba anocheciendo, y tus papás no preguntaban dónde andabas. Todo el mundo estaba tranquilo. Si se le ofrecía algo a tu mamá, te hablaba a la casa de Beto, del otro Beto, y ahí te iba a encontrar. Todo era diferente. ¿Podemos regresar a eso, Francisco? Bueno, la dinámica que se tiene hoy en día pues es diferente. Las generaciones han cambiado mucho, la tecnología en sí ya... Al menos esa, te digo, pasan cosas, pero esa tranquilidad... Yo sí creo que podemos regresar a ese México de paz, de tranquilidad, de armonía, entender que todos somos hermanos, y digo hermanos porque somos hermanos de sangre mexicana, todos. Ahí nadie podemos decir del extracto social que seas, seré el sereno, pero el que somos hermanos de sangre mexicana somos. En lugar de estar sembrando odio y rencor, pues vamos a sembrar esperanza, vamos a sembrar trabajo, vamos a ver que sí es posible sacar adelante a nuestro país y que somos por mucho, pero por mucho más la gente de bien, la gente bien nacida que quiere sacar adelante a México, que esos cuantos que quieren asumir un control y quieren
de alguna manera destruir a nuestro país. Entonces, con esos muchos que ya despertamos, me incluyo, que yo ya había despertado hace tiempo, pero muchos, millones de mexicanos, vamos a hacer la diferencia. Entonces, yo sí creo en eso, si bien es cierto que, te repito, que las generaciones han cambiado muchísimo y por supuesto que yo recuerdo con mucha nostalgia mi infancia, que por cierto no la cambiaría por nada del mundo, de andar jugando a los quemados y las canicas y el trompo y el valero y el burro bala y todo bala. lo que hacíamos. ¿Te acuerdas del burro bala? Shanghái, bueno, acá nosotros jugamos Shanghái también, entre muchos otros juegos que nos permitía convivir con los primos, con los amigos, con los vecinos. Pues ahora ya es diferente, sí, pero volver a tener esa armonía, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Hay que entender que no solamente el problema que tenemos en nuestro país, Sergio, tiene que ver con un tema de inseguridad y violencia. Tiene que ver con el deterioro del tejido social, con la desintegración familiar, con la pérdida de valores, porque no hay nada más sagrado que pueda tener un país y que es la columna vertebral de una sociedad, y lo digo y lo sostengo, que es la familia. Y tenemos que seguir inculcando los valores con los que fuimos educados. El valor de la honestidad, del respeto, de la tolerancia, del trabajo. Son cosas que con tanta situación que vemos en el país y en el mundo se nos olvida, pero es la base fundamental. Y yo estoy convencido que podemos lograr eso haciendo un gran acuerdo nacional, más allá de colores, ideales partidistas. En su momento, al llegar Xochitl, que sé que va a llegar, sé que nos va a convocar a todos y va a convocar a los núcleos religiosos, asociaciones civiles, cámaras, sectores productivos, grupos, todos entendiendo que la única manera de sacar adelante de nuestro país es trabajando de la mano por el bien de México. Sí lo veo posible, yo estoy convencido de ello y vamos a trabajar para que eso se dé. Vamos, déjame esta última de estos últimos minutitos. Cuando estaba yo en primero de secundaria, y eso me lo acaba de recordar un amigo, yo escribí algo, era un trabajo de algunas ciencias sociales o políticas, alguna cosa, estaba en secundaria, y les doy a cada uno de mi equipo qué es lo que tenían que decir. Y a uno de ellos, que ahora es abogado, desde entonces amigo mío, desde antes, desde kinder, me dijo que le puse yo lo que tenía que decir. Al final le digo, por eso le pedimos al señor presidente que rectifique sus políticas, no sé qué, a los 12 años. Y dice ese amigo, yo no lo leí porque imagínate, los 12 años de secundaria, pues me hubiera atacado la risa y el profesor había pegado. Pero lo que te quiero decir es de que desde entonces y de aquellos tiempos de Cotorreando la Noticia, ¿te acuerdas? El programa que había de radio, seguía la política. Mi papá fue amigo de Porfirio Muñoz Ledo y yo un momento me sabía los nombres de todos los secretarios de Estado en aquel tiempo, pero desde aquellos días no recuerdo, porque sí me hacía lógica que alguien por el poder, por el dinero hacía esto y esto, pero lo que está pasando ahorita, Francisco, es desquiciante. No le encuentro la lógica que alguien pueda delinquir, pactar con la delincuencia, dejarlos pasar, poner en riesgo su futuro, el de su familia, su libertad. ¿Por qué? ¿En aras de qué? Por dinero, como tú dices, a lo mejor lo van a tener, a lo mejor Mario Delgado tiene dinero en Venezuela, en Cuba, pero ni siquiera van a tener la habilidad de disfrutarlo. Yo creo que es parte de una ambición desmedida que tienen, que no logran dimensionar el daño que le están haciendo a ellos mismos. Uh-huh. Sí lo veo que está sucediendo, pero por otro lado, yo siento que la política en sí se ha degradado muchísimo y la política debe ser como una profesión, así como que te preparas tú para ser doctor, economista, abogado o cualquier otra profesión. La política se debe de tomar con un alto grado de responsabilidad, porque las decisiones que tú tomas tienen repercusiones directas en cientos de miles de personas, en este caso en millones de personas. Entonces no se debe tomar a la ligera, y eso es algo que ojalá tengamos la capacidad en México, no estoy diciendo que ahorita en estos momentos, de sensibilizarnos como sociedad,
porque todos somos parte de la sociedad, no podemos aislarnos, y entender que no podemos permitir que los políticos anden con sus payasadas y con sus juegos y con sus tonterías, que asumen su responsabilidad. Cualquier cargo, desde un regidor, un alcalde, un diputado local, federal, senador, gobernador, cualquier cargo, no se diga un presidente de la República, porque no es un juego, la política no puede tomarse como un juego. Hay quienes hoy en día utilizan las redes sociales y ya lo utilizan como un juego, cuando esos expresan alguna idea o alguna situación, degradan en sí en la política. No, pero alguien puede morir o vivir por una decisión que tú tomaste. No solamente eso, hasta por un comentario, Claro. en aras de perjudicar a otro, hacen comentarios de veras muy perversos, sin dimensionar el gran daño que le pueden hacer a él, a su familia y a muchos otros a su alrededor. Eso se lo dije en su momento al presidente en una visita a Reynosa. Le dije, aquí no andamos jugando al político, aquí uno se juega la vida y tiene que actuar con mucha responsabilidad. A lo mejor no le pareció lo que le dije, nunca le falta el respeto, pero le dije las cosas como las sentía y lo que estaba yo viendo en el país y las cosas que estaban pasando en mi estado y las acciones que estaban pasando en mi estado, lo que coincidía y lo que no coincidía. Pero bueno, como sabemos que es muy autoritario, pues ya sabemos el desenlace que hubo, ¿no? Una vil y cobarde persecución política que inició, por cierto, con un documento de Estados Unidos apócrifo, sí, que él mismo reconoció. Pero bueno, eso es parte de la historia. A donde voy es que sí tenemos que tomar, y hablo no solamente de la política, sino estas elecciones en su justa dimensión. Pueden llegar a ser, Sergio, las últimas elecciones democráticas que esta generación, la que nos está escuchando, y cualquiera de nosotros podamos ver en nuestra vida, si no se hacen bien las cosas. Claro. Y cuando me refiero a bien las cosas es nuestra participación en nuestro voto. Eso de andar ya señalando y queriendo trasladar la responsabilidad a una mujer o a una fuerza política, yo no lo acepto, y no lo digo como candidato, lo digo como mexicano. Aquí cada quien tenemos que asumir nuestra responsabilidad, trasladar esa responsabilidad. Es que Xochitl debe hacer esto, es que debe decir esto. No. ¿Qué vas a hacer tú? No se te olvide de ir a votar el día 2 de junio, porque eso va a representar el México que le vas a dejar a tus hijos y a las próximas generaciones. Este es el grado de responsabilidad que tenemos hoy en día, el 2 de junio. Entonces, te repito, que más allá de dimes y diretes, más allá de los señalamientos, más allá del horror que estamos viviendo en este país, es la responsabilidad que tenemos como mexicanos, cada uno de nosotros, el día 2 de junio. No hay que buscar culpables, y no vamos a poder voltear a un lado u otro, decir, es que pasó esto, es que pasó lo otro. Nada, hay que ir a participar, porque si participamos todos, gana Xochitl Gálvez y sacamos adelante a nuestro país. Claro, no, y es de terror pensar que podamos tener otros 6 años, porque si las cosas no van bien y nos ofrecen continuidad, pues alguien tenía que estar igual que ellos, desquiciado, para votar por Morena. Continuidad en las matazones, en la violencia, continuidad en la corrupción que estamos viendo, continuidad en el abandono al campo mexicano, continuidad en el desabasto de medicamentos, en la continuidad en quitarle el apoyo a las instituciones de seguridad pública. ¿De qué continuidad estamos hablando? De veras que es hasta absurdo el término que utilizan, porque eso, se cuenta, sería la continuidad al deterioro de nuestro país y de las presentes y futuras generaciones. Yo creo que a pesar de que mucha gente no ve los debates, a mí me encantan, y sobre todo ponerme de un lado y de otro. Si yo fuera Morena, que me han invitado, te lo platicé alguna vez y no acepté por ninguna razón, y me ofrecían pagarme y no pagues, ni vamos a hablar de números porque no hay número que le llegue la dignidad. Pero bueno, no me imagino cómo Claudia va a poder salir airosa en un debate, y eso me da mucho optimismo. Se nos acabó el tiempo, Francisco. Hay tema para muchas. Espero que nos veamos más veces en la campaña. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ti, Sergio. Un saludo a todo el equipo. Gracias por darme la oportunidad de poder platicar con ustedes. Que sea esta una de muchas otras que podamos tener pláticas con todos ustedes. Ole. Te mando un fuerte abrazo. Ole, igualmente. Saludos. Bye, bye. Saludos.